Vamos a empezar en un momento la clase. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la segunda parte de la unidad 1 que quedó pendiente. Ya le di a la indicación para la grabación, o sea que desde este momento estamos ya y grabando. Como siempre, la recomendación de que tengan apagado el micrófono y desactivar la cámara de tal forma a evitar sonido de fondo. En la clase anterior habíamos desarrollado hasta la ley de Ohm, que es la... confírmeme si están viendo la presentación, por favor. Sí, bien, profe. Entonces, vamos a continuar la unidad 1 con el conductor. Este equipo eléctrico es un elemento pasivo que su función principal es la de almacenar en forma de campo eléctrico, adquiriendo carga entre sus placas. El capacitor está formado por dos láminas conductoras que están separados. Esa separación está entre las láminas, están separadas por ya sea por un aislante o un dieléctrico, que puede ser sólido o también inclusive aire en algunos casos, en otras aplicaciones mucho más grande, como sería en la de alta tensión. Estos son de modo que se puedan cargar como valor, o sea, las dos placas se cargan con el mismo valor. Que son de signos contrarios, ambas placas son de signo contrario. Y entonces se tiene entre una diferencia de potencial. Los capacitores se miden a través de un instrumento que se llama capacímetro, y la unidad de medida es el microfaradio. Bueno, el microfaradio es utilizada en las instalaciones eléctricas o en equipos eléctricos sobre todo de baja tensión, con valores, puede ser valores menores o mayores dependiendo de la aplicación, que puede ser en la electrónica, de menor capacidad, que es los milifaradios, y los de mayores capacidades, que son los pico nanofaradios, tienen aplicaciones también ya en mayores potencias o tensiones. ¿Cómo se clasifica esos condensadores? Uno de ellos es el condensador electrolítico. Ustedes ven allá la imagen a la derecha, esta que está en azul. Este es un típico capacitor electrolítico. Se le llama así porque tiene un elemento entre las placas, un electrolito, en una de las armaduras se la conoce como cátodo y el otro es como ánodo. Entonces ese electrolito lo que hace es, aparte de tener una capacidad aislante, es la que genera el traslado de los electrones de una de las placas hacia otra, creando así unas capacidades elevadas. Estos capacitores, que sus datos técnicos están en la carcasa del
del capacitor, como ser la tensión a la cual soporta, la frecuencia en hertz corresponde. Está también su potencia máxima y la tolerancia que soporta, y otros datos más que tiene los capacitadores que hay que tener en cuenta cuando uno va a instalar o cuando uno está haciendo una inspección de un determinado equipo, de tal forma poder sustituirlo. Hay que sustituirlo por el mismo valor que indica en la carcasa. Y hay de distintos tamaños, como ustedes ven, de mayor a menor. Los más pequeños son los que son más utilizados en la electrónica, y está una cinta métrica para indicar su tamaño real. Luego están los condensadores de aluminio. También es un condensador cuya aluminio, y el electrolito en este caso es una solución de ácido bórico, una disolución de ácido bórico que funciona bien a bajas frecuencias. Esa es su característica, pero tiene la desventaja de grandes pérdidas de frecuencias medias y altas. Entonces, las más utilizadas son los condensadores electrolíticos, especialmente en baja tensión. Condensadores son los cerámicos. Abajo, lo que parece como un botón, con sus dos terminales. Y después están otros de distintos tamaños, como forma que tienen. Está formada por láminas de dieléctricos, que forman láminas apiladas que son de cerámica. Entonces, estos son los más importantes tipos de condensadores que tenemos. En la electricidad, estos capacitores, ¿para qué se usan? Se usan para compensar el factor de potencia tanto de aparatos de iluminación como de motores de inducción. Ustedes todavía no estamos entrando en la parte de la compensación que vamos a dar más adelante, pero a modo de que usted tenga ya presente que esos capacitores se usan para poder compensar ese factor de potencia. El factor de potencia es el ángulo que forma las tensiones con la corriente cuando las cargas no son resistivas. Vamos a ver más adelante eso, pero lo que quiero que ustedes entiendan de que para qué se usan esos capacitores es para poder reducir ese bajo factor de potencia que tienen la iluminación y los motores que son cargas reactivas. Además se usan como arranque de motores trifásicos de inducción, que también vamos a ver más adelante. En la electrónica se usan los rectificadores para el paso o bloqueo de señales de ciertas señales, de ciertas frecuencias. Eso es más o menos su aplicación, pero más adelante vamos a ver ya, estos serían los capacitores desde el punto de vista como equipo, pero más adelante vamos a ver ya las características eléctricas que presentan los capacitores, y también en el laboratorio ustedes van a ver esos capacitores, cómo se mide y cuáles son las características. Bueno, ahora los capacitores se pueden asociar en serie o en paralelo. Estos que está arriba están asociados en paralelo. O sea, yo tengo acá los dos terminales. Entonces, si es corriente alterna, fase neutro, y conecto acá en paralelo esos capacitores que están recibiendo en este caso la misma tensión. Todos reciben la misma tensión en la fuente. Los que están en serie tienen esta configuración, como su nombre dice, están en serie sobre el mismo conductor. ¿Cuáles son sus fórmulas? En el caso de los capacitores, la fórmula cuando están en paralelo conectados es directamente en la suma de sus capacidades.
Y cuando están en paralelo, esta es la fórmula. La inversa de la capacitancia equivalente es igual a la inversa de la suma de las capacidades de cada uno. Esto tiene que tener en cuenta usted y tiene que saber manejar de tal forma a poder, en caso de que tengan que resolver algunos ejercicios, tienen que tener en cuenta estas características de fórmulas. Otro elemento que se tiene en las instalaciones eléctricas, en los equipos, son los inductores. Aquí pusimos una figura para que usted tenga más o menos una idea a la verdad de los inductores. Este es un tipo de inductor, existen varias configuraciones de inductores, pero esta es la que se utilizan y ustedes habrán visto en alguna instalación de fluorescentes que estos se usan en esos equipos. Entonces, ¿qué es el inductor en este caso? Es una bobina. Interiormente está conformado por una bobina de conductor que generalmente es de cobre esmaltado. Existen inductores que pueden ser de aire o con núcleo de material ferroso, dar su inductancia, su capacidad de inductancia. O sea que ese enrollamiento de bobina, interiormente puede ir un material ferroso, de tal forma que al circular la corriente y pase por las tiras o bobinas, entonces inducen en el hierro una mayor capacidad de flujo magnético, entonces genera un mayor aumento de campo. Esa bobina almacena energía eléctrica en forma de campo magnético. Entonces aquí un poco la comparación con el capacitor. El capacitor forma campo eléctrico, sin embargo los inductores forman campos magnéticos, y son dos conceptos diferentes. Entonces cuando se tiene este campo magnético es cuando aumenta la intensidad de corriente que pasa por ese bobinado, entonces ese campo magnético también aumenta. Y se define a través de la inductancia L. L es el elemento que define así como el capacitor se define su capacitancia, la C, la inductancia es la capacidad que tiene el inductor y se representa por la letra L, que es la posición de oposición que tiene, es como una resistencia, tiene una oposición al paso de la corriente a través de ella. Por eso que se compara con la resistencia, una resistencia eléctrica, y se representa por XL, que se denomina reactancia inductiva. Su unidad de medida es el Henry. El más útil en este caso, como indica acá, este es el elemento inductor que más se utiliza en la iluminación, en instalaciones, especialmente como componente de los tubos fluorescentes y arrancadores. ¿Cómo funciona este dispositivo? Al fluir por él la corriente eléctrica, por su arrollamiento interno que tiene, crea ese campo electromagnético que cuando se interrumpe bruscamente provoca una fuerza contra el electromotriz en los extremos del tubo de lámpara y hace que internamente el gas que se encuentra dentro del tubo pueda ser excitado por esa sobretensión, y de tal forma que acelera las partículas del gas interna y se produce la iluminación. Entonces, este es la propiedad que tienen los inductores específicamente en los fluorescentes. Como ya habíamos visto, la ley de Ohm también en los circuitos eléctricos es muy importante. Otra ley, leyes de Kirchhoff, que son dos leyes. La primera ley se le denomina comúnmente como ley de los nodos. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver la concurrencia de 4 conductores llegan a este nodo.
Entonces, la primera ley de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de la misma. Entonces, si vemos acá cuál es la única corriente que entra, es la I1. Entonces, la I1 es igual a la suma de las que salen, o sea, I2, I3, I4. Este es un poco el concepto de conservación de energía. Ese principio se utiliza, acá nada se pierde, todo se transforma. Entonces, la corriente que entra, toda la suma de las corrientes que entra es igual a la que sale. Y esto es muy importante manejar estos conceptos cuando ustedes tengan que realizar las prácticas de ejercicio de circuitos. La segunda ley, en este caso, aquí considera una serie, como ya habíamos visto los capacitores. Aquí se tiene una tensión y se tienen conectados en serie estas resistencias. Representamos acá por estas resistencias. De Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff dice que la tensión que se entrega al circuito, en este caso de la fuente, es igual a la caída de tensión en los elementos del circuito. ¿Cuáles son los elementos del circuito? R1, R2 y R3. Entonces, esta fuente debe ser igual a de las tensiones en los elementos. En este caso, resistencia. ¿Por qué mostramos resistencia? Porque esto, por ser resistivo, es directamente la suma. Pues cuando entremos en circuitos que contengan capacitores e inductores, vamos a ver que no es ya directamente la suma aritmética de ellos. Eso vamos también a explicar adelante. Pero aquí para entender el concepto de la segunda ley de Kirchhoff es directamente saber que cualquier tensión que se entrega al circuito es igual a la suma de las tensiones en los elementos. Bueno, y ahora veamos las configuraciones tomando en cuenta esas dos leyes de Kirchhoff. Veamos aquí uno bien práctico que también ustedes en el laboratorio van a experimentar. Aquí se tienen tres lámparas conectados a la fuente de 220 volts, y todas estas lámparas están conectadas. ¿Qué características tienen las conexiones paralelas? Que la corriente es diferente en cada rama. Estas son las ramas, y ven ustedes, acá van a tener I1, aquí van a tener I2 y 3. Son corrientes diferentes en cada rama. Y las tensiones son iguales, o sea, la tensión que yo aplico a la fuente va a ser la misma acá. O sea que acá va a recibir 220 volts y 220 volts que corresponde a la fuente. Esa es la segunda característica. La tercera es si una de las cargas o una de las lámparas se quema, entonces los demás siguen funcionando. O sea, si yo, por ejemplo, se quema o saco esta lámpara, estas van a seguir prendiéndose. ¿Por qué? Porque están recibiendo las tensiones correspondientes de la fuente. Esa es la característica de las cargas conectadas en serie. Y se verifica la ley de nodos que habíamos visto en la primera ley. Si yo tomo este nodo aquí, esta está entrando, entonces esta que entra tiene que ser igual a esta que sale. Entonces, para las resoluciones de ejercicios, si se aplica la primera ley, se toman los nodos para poder calcular las corrientes. Esa es la característica que ustedes tienen que tener bien presentes
a fin de poder resolver los problemas de circuito que se les presentan. Estas corrientes se miden ¿con qué? Con el amperímetro. Esta A que está acá es una representación del amperímetro y se conecta en serie con la carga. Yo tengo que abrir esta rama, poner acá en serie el amperímetro para poder medir, excepto la que se llaman pinzas amperométricas, que directamente es una pinza que tiene como un gancho y ahí se puede medir. Pero si tengo un amperímetro convencional, entonces tengo que abrir, colocar y poner en el rango correspondiente y medirlo. Esto también ustedes van a experiencia en el laboratorio. No sé si hasta acá hay alguna consulta. Bueno, en caso de las resistencias, ocurre casos que un circuito yo puedo tener o en serie o en paralelo o mixto. Mixto es cuando tengo una parte en paralelo y otra parte en serie. Entonces, eso es lo que comúnmente se tiene en la vida práctica, tenerlos en mixto, una parte paralela y una parte en serie. Representación de 3 resistencias conectadas en paralelo. ¿Por qué es paralelo? Como la característica no hay este nodo y este nodo, acá tiene una tensión. Esto también recibe esa tensión, esto también recibe esa tensión, entonces están en paralelo. ¿Y cómo yo hallo la resistencia equivalente de estas 3? Es a través de esta fórmula, que es la inversa de la resistencia equivalente, es la suma de las inversas de las corrientes de las ramas. Esa sería de aquí yo puedo despejar la R, que sería la equivalente de estas 3. Entonces yo puedo representar o estas 3 por una sola, que es equivalente a estas 3 juntas. Esa es la idea, de tal forma poder simplificar la resolución de los ejercicios. Y acá en la ley de nodo dice que la IT, que es es igual a la suma, la que llega es igual a la suma de las que salen, su 1 y su 2 y su 3. Es la ecuación de la primera ley de Kirchhoff. El otro tipo de circuitos son los circuitos serie. Los circuitos series tienen la característica de que la corriente que pasa por todas las cargas. Sin embargo, en la de paralelo, cada carga recibe diferentes corrientes. En este caso, la característica es que la corriente pasa por las lámparas. Las tensiones en las cargas son diferentes. O sea, acá la caída de tensión en esta lámpara es diferente a esta y es diferente a esta. Y se cumple aquí la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la tensión que entrega la fuente debe ser igual a la suma de las caídas en las 3 lámparas. La tensión se mide con el voltímetro, el instrumento se llama un voltímetro, y se conecta en paralelo, diferente a lo que es el amperímetro, que se conecta en serie, se conectan en paralelo a las cargas. Entonces el cálculo en el caso de cuando están en serie, las resistencias, directamente la resistencia suma de las resistencias que están instaladas en serie. Si usted hace una comparación con los capacitores, es al revés. En los capacitores, cuando están en serie, es la inversa. Sin embargo, las en paralelo se suman. O sea, si ustedes se fijan en las presentaciones, ustedes van a ver que es como una regla mnemotécnica, eso de que la resistencia en serie se suman. Cuando están en paralelo
se hace la inversa. ¿Está? Bueno, nosotros vamos, sí, te escucho. Yo tengo una duda sobre cómo se mide con el voltímetro y el amperímetro. O sea, no entendí bien el tema de conectar en serie y en paralelo y por qué, qué va a ser la diferencia. Los amperímetros, ¿qué es lo que tiene el amperímetro internamente? Tiene una bobina. Para que él pueda medir, tiene que pasar la corriente que corresponde por ahí. Internamente tiene otra bobina de alta resistencia que impide el paso de la corriente, entonces pasa por la bobina de resistencia pequeña. Entonces ahí, por un elemento electrónico, estamos hablando de un amperímetro digital, que tiene su display y todo eso, y tiene su pantalla. Entonces ellos hacen electrónicamente las mediciones. La característica de los amperímetros es que tiene que estar en serie, o sea, la corriente que está pasando por esa carga tiene que estar en serie con el amperímetro. ¿Qué significa estar en serie? Que la carga, por ejemplo, la lámpara y el amperímetro debe estar en serie. O sea, yo tengo que sacar el cable y poner en serie el amperímetro. Eso no se preocupen porque en el laboratorio ustedes van a dar eso en detalle y van a entender. No sé si aclaré tu consulta. Y en cuanto al voltímetro, el voltímetro que se pone en paralelo, ahí se tiene también una bobina de resistencia muy baja, de tal forma que el instrumento pueda leer la tensión que pasa por ese aparato. O sea, si yo tengo una lámpara, tengo que poner a la entrada el cable, que es la entrada al foco, y a la salida del foco directamente, sin levantar el circuito. Esa es la característica. No hace falta levantar el circuito, sacar la lámpara, ni desconectar nada. Yo directamente digo, o sea, tú tenés un tomacorriente en tu casa, tenés el amperímetro, directamente metés en los dos agujeros del enchufe, así, y ahí te mide la tensión que tiene que medir los 220 que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso significa en paralelo. Vos no sacaste ningún elemento interno de ese tomacorriente, no sacaste. Ahora, si vos querés medir la corriente, sí hay que sacar el cable interno ese, poner tu amperímetro y medirlo. No sé si está claro. Sí, profe, ya entiendo, gracias. Ok. Bueno, en esta materia nosotros vamos a dar todo lo que es interna, pero a efectos de tener alguna noción de la corriente continua. La corriente continua, por ejemplo, es generada por las baterías, por pilas. Esas son señales, son fuentes de corriente continua. Corriente continua, ¿por qué? Porque el valor de esa tensión es continua, no varía en el tiempo. No varía en el tiempo, es una recta. Sin embargo, la corriente alterna es senoidal. Te habrán dado en electricidad, entiendo. Se forma un senoide que parte de cero y comienza a tener un pico de tensión, luego baja una parte positiva, después abajo una parte negativa. Eso también vamos a dar cuando veamos corriente alterna, van a ver en detalles. Esas son las diferencias. La corriente continua tiene una tensión continua, sin embargo en la alterna esa con el tiempo y sigue la forma de la señal del senoide.
¿Ah? Entonces, en el caso de la potencia eléctrica directamente es una lámpara, corriente continua, una pila a una lámpara, entonces a ver cuánto es la potencia que disipa esa lámpara es directamente la tensión que aplico de la batería por la corriente que circula por esa carga y se mide en vatios. Y hay múltiplos que son kilovatios, que es 1000 veces el vatio, y en megavatios, un megavatio es 1.000.000 de veces el vatio, es lo más utilizado. Ahora, en la corriente alterna, si ven ustedes que acá tengo V por I en la corriente continua, y en la corriente alterna tengo un multiplicado, un coseno de phi. Este phi es el ángulo que forma esta tensión y esta corriente. Esa es la característica de, en el caso, una potencia continua y potencia alterna. Pero no se preocupen, nosotros vamos a ver en detalles de esto más adelante cuando veamos corriente alterna. Lo que acá la idea es que ustedes entiendan que existe eso y que vamos a ver en detalle. Más detalle. Bueno, la energía eléctrica. ¿Qué es la energía eléctrica? Es la que se genera por distintas fuentes. Puede ser la hidroeléctrica, puede ser por fuentes, como habíamos visto en la primera clase, a través de energía solar, a través de los derivados del petróleo, puede ser por el sol, el nuclear. O sea, la energía es diferente. Entonces, esta energía eléctrica, que es la que se genera en la transformación. En las hidroeléctricas, el agua hace girar las turbinas llegan hasta el rotor, y ahí se generan la energía eléctrica. Esa energía eléctrica es la que después tiene una determinada potencia eléctrica. Es una determinada potencia eléctrica. Esa potencia eléctrica multiplicado por el tiempo, vimos en la diapositiva anterior que la potencia se mide en vatios, kilovatios o megavatios. Al multiplicar por el tiempo de uso de esta potencia, tenemos el megawatt hora, kilowatt hora o megawatt hora. Esa es la energía. Entonces la energía es el producto de la potencia de una determinada fuente por el tiempo, o la potencia de una determinada lámpara por el tiempo. Si yo tengo una lámpara de 100 vatios, un foco de 100 vatios, y trabaja 5 horas, entonces 100 por 5 me da 500. Entonces 500 watt hora es su consumo. Y esa energía es la que se mide, para poder las compañías eléctricas cobrarle a los usuarios. En el caso de la ANDE mide, toma las mediciones de nuestros medidores, watt hora, y eso multiplica por generalmente los lectores de la ANDE vienen en el domicilio y hacen la lectura de aproximadamente de un mes. Y ese un mes tiene una determinada hora de consumo. Entonces, el medidor ya lo está midiendo eso, entonces mide energía que consume esa vivienda en kilowatt hora. Para eso existe un pliego de tarifa, la número 21 de la ANDE, donde tipifica de acuerdo a la categoría por el uso. En el caso de las viviendas en baja tensión, su categoría es 142 según el pliego 21.
Tiene otro número para el caso de viviendas alimentadas en media tensión. Las grandes residencias que tienen un gran consumo ya están alimentados en media tensión, o sea, a través de transformadores. Ese tiene otra categoría. Después están los industriales, que producen bienes. Entonces eso también tiene otra categoría, y con fajas de consumos. Fajas de consumo, estas son las fajas de consumo que tiene, y cada faja de consumo o rango de consumo tiene un precio en guaraníes por kilowatt. Usuario ha consumido, por ejemplo, 300 kilowatt hora medido por la ANDE, entonces le multiplica este valor, 365,45 guaraníes, por este multiplicado, le da una suma de dinero en guaraníes que él tiene que abonarlo mensualmente. Ustedes saben de que nuestro sistema eléctrico, el mayor consumo está en el área residencial, y especialmente uno de las cargas que más utilizado en el verano es el aire acondicionado. Entonces, fíjese usted, por darle un ejemplo, si yo consumo entre 150 y 300, pago esta suma de 300. Pero si paso 1 kilowatt hora, o sea, paso a 301 kilowatt hora, tengo que pagar por ese que consumo 403,82 guaraníes. O sea, están, ¿cuánto? Más de casi 40 guaraníes más por kilowatt hora. Entonces, eso es lo que ocurre a veces cuando me llega en un mes, tengo un consumo y después me dispara más. Es porque yo pasé a la otra faja. Y ese pasar a la otra faja implica más caro la energía. Entonces, eso es un poco lo que hubo unas discusiones un tiempo porque demasiada diferencia hay entre fajas de consumo, que hace de que por pasar 1 kilowatt hora ya te aplican. ¿Okay? Bueno, yo alcé en un ejercicio. Bueno, hasta acá vemos lo que concluimos con esto la unidad 1. Yo subí la resolución de esto. Voy a explicar, no hace falta darle mucha escritura a esto, pero sí los otros dos, y tienen ustedes en el aula, que pueden bajar y pueden ver la resolución de estos dos ejercicios que ahora yo voy a mostrar la presentación. Bueno, el caso del primer ejercicio, esto está extraído de una factura de la ANDE, de un usuario cualquiera. Acá dice residencial, la categoría 142, de baja tensión, y acá dice que 29 días se registró durante 29 días el consumo. Y aquí abajo está la información de sus consumos. Tipo de consumo es activa, baja tensión, y tiene dos lecturas. La lectura actual es la que se midió en el momento de la lectura, y esta es la lectura que se midió anteriormente en el mes anterior. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es mi consumo resultante de este mes, de estos 29 días? Por decir, enero, como la ANDE 29 días, él tiene registrado su lectura anterior, y esta es la lectura igual que fue medido 9 días. Entonces, para conocer yo ese consumo total, tengo que hacer la diferencia entre la actual y la anterior. Ustedes pueden ver esto y practicar ver la factura ANDE que reciben, y ven eso. Hacen la lectura
actual que les viene menos la anterior, y entonces esta diferencia es este valor. Esto indica que 342 kilowatt hora es su consumo. Este es el valor de su consumo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Este valor, ustedes van a esta tabla. ¿Y en qué faja cae 342 kilowatts? Aquí. 342 está entre. Entonces, por este valor, 432,82 guaraníes por kilowatt, y ahí, multiplicado por esto, me da el valor. Entonces yo puedo comprobar que efectivamente me están cobrando lo que corresponde a las lecturas. ¿Está? Esta constante 1 indica que la lectura es directa. O sea que esta lectura menos esta lectura es esta. Hay casos en que realmente en las industriales con media tensión, alta tensión, este valor a veces, debido a la característica del medidor, no es 1, sino hay que multiplicar por otra constante. O sea, hay que tener. Pero en la residencial, en nuestras viviendas, todo tiene una constante 1. O sea, la lectura es directa. Este 1 significa eso. ¿Está claro eso? Voy a mirar por el chat si alguien... Entonces, sí, las lecturas cada mes, ¿verdad? Van a ir siendo más grandes. Sí. Y eso vuelve a ponerse en cero en algún momento. No, ese es acumulativo. Ese es acumulativo. Eso que vos viste acá, 1600, 16.400, ese en la siguiente factura va a venir acá, en la lectura anterior. ¿Está? Sí. Y acá va a aparecer ya otro valor por los días que corresponden. Esto es acumulativo, está siendo acumulativo. Ellos, la ANDE seguramente tienen forma de hacerlo cero, pero creo que no por el tema histórico que tiene. Ellos también tienen el tema, hacer un control histórico de las viviendas, como así que también acá no está puesto, pero te dice, por ejemplo, en este mes de febrero vos recibes tu factura y te muestra en una planilla ahí dentro de la factura, dice 2020, febrero 2020, te está dando que vos compares qué tan disparado está tu consumo. Es un control también que uno puede hacer, porque, qué sé yo, de repente un mes estuviste fuera de la casa por algún viaje, por una cuestión, entonces vos podés comparar tu reducción de tu consumo con respecto a los meses anteriores, ¿verdad? Ese es un poco también una forma de ir comparando los consumos que uno tiene. ¿Está? Está. Ahora, acá me pregunta Rafael, pero ese consumo por hora se promedia por el mes. No, ese consumo lo registra el medidor de la ANDE. En realidad registran no solamente la potencia activa, que también vamos a dar esos conceptos, potencia activa, reactiva. Miren potencia activa, reactiva, pero en caso de las viviendas de baja tensión, siempre la ANDE toma la potencia activa, el kilowatt hora, no el kilowatt amper reactivo, el kilowatt hora. Y eso no se promedia. Ese es directamente un consumo neto que se tiene de la lectura actual con la anterior. Y eso se multiplica por la tarifa. Eso de promedio, hay países donde las tarifas son horarias. ¿Qué significa tarifa horaria? Que las tarifas son menores que en otras. Nosotros tenemos nuestro pico de consumo entre las 5 de la tarde hasta las 8, las 9 de la noche. Son
los picos, lo que mayor consumo por el aire, por la iluminación, mayor consumo. Y hay países donde de tal forma a poder bajar ese pico, incentiva al usuario a usar fuera de ese pico, por ejemplo a la mañana. Entonces, especialmente las industrias, la industria sí tiene tarifas horarias, donde le conviene su producción, hacer sus producciones a horario fuera de pico, porque su consumo la tarifa es menor. Pero en lo residencial es plana, no hay una diferencia, excepto por las fajas de consumo que vimos, pero no por horario. Entonces no hay ningún promedio que se realiza. Gabriel dice, ¿podrías repetir cómo se obtiene el consumo resultante? La actual es la que es del mes correspondiente. Y la lectura anterior es la lectura del mes anterior. Cuando vino la ANDE a medir la actual, pasaron 29 días de la lectura que hizo anteriormente. Entonces, para hacer exacto, el 1 de enero tomó esta lectura. Y el 29 de enero tomó esta otra lectura. Se hace la anterior se hace la resta. 16.400 menos 16.052, 32. Este es mi consumo de ese mes de enero por 29 días. ¿Okay? Y este consumo, que es en kilowatt hora, yo voy y veo en qué faja de consumo cae. Vemos que cae acá entre 301 y 500. Entonces, por que es el precio de la tarifa, me da los guaraníes que se tiene que abonar por ese consumo. Así de sencillos. Y es una forma de que uno pueda verificar, porque me habrán escuchado una vez, hay quejas, hay gente que se van a la ANDE y reclaman que le vino más de 1 millón. Eso generalmente son, o no se le entregó la factura para poder comparar su consumo, o hubo una pérdida interna en su casa que disparó ese consumo. Entonces eso se tiene que ver, pero es importante que ustedes, como profesionales, no solamente en su casa, sino algunas obras donde están unos edificios, que es importante que ustedes manejen estos conceptos para poder o para ustedes, o para poder capacitarles o contarle a gente que no saben de cómo se maneja esto, la lectura de estas facturas. Bueno, aquí el segundo ejercicio es está explicado acá, es una asociación de resistencia en serie y paralelo. Esto, por ejemplo, está en paralelo. Esta resistencia con esta están en serie, pero estas dos están en paralelo con esta, y estas están en serie con esta. Entonces, nos pide allá la resistencia equivalente, o sea, yo tengo que efectuar por qué valor de resistencia equivalente puedo representar todas estas 6 resistencias que tengo acá. Y tengo como dato la tensión que se aplica y los valores de resistencia. R1, R2, 50 ohm, R3 es 30 ohm, 4 y 5 son 20 y la R6 son 10. Entonces nos pide equivalente, y esta
corriente total que sale de la fuente. La corriente y la potencia en esta resistencia. Y la tensión y el R6. Entonces yo voy a compartir la resolución de ese ejercicio que tengo en la resolución. Esta es la configuración que habíamos visto ahí, que está en la presentación, que le había mostrado. Entonces, la forma de resolver esta asociación de resistencias son ir viendo por partes. Ustedes se fijan, acá R1 y R2, ¿cómo están conectados estos? Yo les consulto. Si alguien me puede decir, R1 y R2, ¿cómo está conectado? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. Paralelo. Este punto acá y la salida acá hay una tensión entre ellos y los dos reciben la misma tensión. Esa es la característica. Las dos resistencias, en este caso, deben tener la misma tensión. Entonces están en paralelo. Al estar en paralelo dos resistencias, entonces la fórmula, sabemos que la resistencia, la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de resistencia. Entonces, como una regla, que si yo quiero, si tenemos dos resistencias, la equivalente, el producto de esa resistencia dio la suma, cuando tenemos dos resistencias, ¿no? Entonces, una forma de rápidamente resolver. Entonces, ahí reemplazamos los datos que tenemos, que son 50 y 50 R1 y R2, y la suma de ellos, y nos da, son 25 ohm, es la resistencia 1 y 2 en paralelo. Entonces, ¿qué yo hago? Reemplazo esa resistencia equivalente, estas dos, le llamo R1 y R2. Y agrego acá y dibujo el mismo, ahora, voy acá. ¿Cómo está R4 y R5? En serie. Ok, en serie. Por esta corriente que viene acá pasa por esta R5 y R4. Esa es la característica de la serie. La corriente es la misma la que pasa por la carga. Entonces, directamente la R le llamo R45, la equivalente, y es directamente la suma de esas resistencias. R5 son 20, son 40. Entonces, 40 ohms es la equivalente. Entonces, ¿qué yo hago? Dibujo igual además. Entonces, acá pongo la resistencia equivalente 4,5. Ahora, la R3 y la R45, ¿cómo están conectadas? En paralelo. Ok, en paralelo. Entonces, hago yo calculo la resistencia equivalente de estas dos
Entonces le llamo resistencia 345 y por una fórmula más rápida, porque tengo dos resistencias, es directamente el producto de las mismas y como denominador la suma. Y me da este valor, y 7,14 es la resistencia entre estas dos. Y reemplazo esas dos por su equivalente, que es la R345. Entonces aquí ya tengo la configuración de este circuito. Todas estas resistencias entonces están en serie. La misma corriente va a pasar por todas. Y finalmente, para hallar la resistencia equivalente del circuito total, ¿qué hago? Directamente la suma de las resistencias que tengo. La R1, R2, la R345 más la R6 y calculo la resistencia equivalente. Hasta ahí está bien, ¿no? Bueno, me pide la corriente total. Ya tengo resuelto una de las preguntas, que era la resistencia equivalente. Ahora me pide la corriente total. Entonces dibujo, siempre es importante, eso es una recomendación a ustedes en el examen, inclusive en los ejercicios cuando están haciendo, tienen que dibujar. Fíjense la importancia que es este dibujo acá que tienen, después hacen este dibujo, van resolviendo esto, cómo les queda claramente lo que tienen que hacer, porque si no dibujan y solamente utilizan la fórmula, muchas veces genera confusiones y se equivocan. Entonces, a mí me queda este circuito finalmente, que es la resistencia equivalente conectado a la fuente 150 vatios. Entonces tengo acá la I total. Y por la ley de Ohm que habíamos visto, la tensión es igual a la corriente que pasa por la resistencia equivalente. Tengo la tensión y la resistencia equivalente, entonces calculo de ahí la corriente total que me está. Otro punto, me está pidiendo la corriente, esta corriente 3. Sería, voy en el primer dibujo, es la corriente por esta rama. Ese me está pidiendo esa corriente. Entonces, hacer un pequeño gráfico para indicar qué elementos yo tengo sobre esta resistencia 3. Entonces a mí me pide esta corriente una tensión. Esta tensión de 3,4 es esta tensión. Acá. Cuando están en paralelo, se acuerdan que la característica es que las cargas reciben la misma tensión. Entonces acá, esta tensión acá, yo calculé, entonces yo tengo que esta tensión, tengo que calcular esta tensión acá, entre la 5. Entonces por la ley tengo la tensión 3, 4 y 5, si va la corriente total, resistencia total acá, esta tensión acá, yo tengo que calcular con esta I total. Entonces tengo esta resistencia, tengo esta corriente y hallo esta tensión. ¿Por qué? Porque esta tensión es la misma acá y es la misma acá, que me va a servir para calcular la corriente en esta. Entonces tengo la I total por la resistencia 3,4, tensión entre 3, 4 y 5. Me sale 49,2. La tensión es lo mismo que la tensión en 3 y la tensión en 4, 5. Todo eso
para poder calcular la corriente I3. Esta tensión entre estos nodos, que es la tensión 3,4 valor. Con 3,4 es igual a la tensión en R3 y la tensión en 4,5. Y de ohm tengo que la tensión en esta rama es igual, pasa por ella por esa resistencia. La corriente que me pide, que sería 1,64. Me pide también la potencia que disipa esa carga. La potencia, a ver qué es la potencia, es I cuadrado por R. Es la fórmula de la potencia. Tengo la R y calculo la potencia que me sale 80,7 vatios. Ahí, ¿tiene alguna duda? Pueden ir analizando. Me consultan si tienen alguna duda. Ahora, otra cosa que pide es la corriente y tensión en este, que sería la IR5, aquí, por esta, IR5. Que yo tengo que tener para calcular la I5. Yo tengo que la I total en esta, la I total es igual a la suma de esta corriente más esta corriente por el Kirchhoff. Toda corriente que ya no es igual a la que sale, entonces es igual a esta y esta. Como esto yo había calculado y calculé hace ratos esto, entonces de ahí despejo la I5, como está acá. La I total es por la I de nodos, I3 más I5, entonces despejo la I5 que me pide y encuentro que la I5 es 1,23. Si yo quiero calcular la caída de tensión, potencia 5, directamente la tensión es igual a esa corriente circular por la resistencia, me sale 24,6 voltios, la tensión en esa resistencia. El otro que me pide acá es la tensión en R6. La tensión en R6. Si voy en la primera aquí, ¿cuál es la corriente que circula por R6? Está acá. Es la IT. La que circula por... Entonces ahí puedo calcular yo la tensión en R6. Entonces la tensión en R6 es la IT que pasa por su resistencia. Yo tengo la V sub R6. ¿Cómo yo sé que esto está bien? De verificar. ¿Qué dice la ley de Ohm, la segunda ley de Ohm? ¿Qué dice? Que la suma de tensión entregada suma a la suma de las corrientes, a la suma de las tensiones. Entonces, yo acá tengo 150, la tensión entregada. Si yo sumo este 150 y sumo las caídas en estos puntos, me tiene que dar. O sea, si yo sumo IR3, la tensión en IR3, entonces aquí yo les puse la fórmula de la segunda ecuación de Kirchhoff, que la fuente es igual a la suma de las
Entonces ustedes pueden verificar. Suman IR6 más más esta tensión de acá, tiene que dar 150 o aproximadamente. Es una forma de comprobar que el ejercicio está bien resuelto. ¿Está? Si no tienen dudas, pasamos en el último ejercicio, que es la resolución de detalle, también la última parte de la presentación. Tenemos 5 capacitores conectados a una fuente de 12 volt corriente continua y está conectadas también en mixto, una parte en serie y otra parte en paralelo. Estos son los datos de la tensión, los valores de la capacitancia del capacitor. Entonces, por la fórmula, entonces también, así como la resistencia, se hace por parte. Entonces, ¿qué hago primero? Veo acá que la 3, 4 están en serie. Entonces, ¿cuál es la fórmula de dos capacitores que están en serie? Es de esta forma. O sea, la inversa de lo que tiene en resistencia. En resistencia, cuando está en serie, se suma, pero los capacitores cuando están en serie, entonces aquí yo despejo y saco la capacitancia de la suma de estos dos capacitores. ¿Está? Y entonces dibujo acá reemplazando esa equivalencia. Ahora, estos dos capacitores ahora están en paralelo. Cuando están en paralelo, las capacitancias se suman. O sea, si yo le llamo capacitancia 2, 3, 4, es igual a la suma del C2 más el C34, y obtengo el valor de 6,67 microfaradios de capacitancia. Finalmente, los que están paralelos por su equivalente, es C2, C4. Y me queda otra vez una serie de capacitores en serie. La C1, el equivalente C2, C4 y C5. Y me dice que cuando están en serie los capacitores, equivalente se hace la inversa de la capacitancia de los capacitores, y ahí obtengo el valor de la capacitancia. Esa es la forma de resolución. Entonces, primero sería bueno que ustedes se familiaricen con esas fórmulas de las que están asociadas, para luego ver cómo se realiza estos ejercicios. Yo envié esto al aula, pero por error no completé porque me pide también la carga. Entonces yo envié la foto de la parte que falta acá, que ella se va a compartir con ustedes, esa parte que faltaba, donde tenemos la capacitancia, se va a la U, que es la carga sobre B. De ahí se halla la carga que es en Coulomb. ¿Ah? Entonces, si me compartió, entonces faltaría acá eso que falta, la carga. ¿Ah? Y con esto entonces terminamos la clase. Dejé propuesto en el aula 2 ejercicios similares a esto, para que ustedes también puedan resolverlo. Y como indica ahí, yo quiero que ustedes realicen esto y lo suban en el aula individualmente para que podamos después evaluar. A estos dos ejercicios que estoy
mostrando la resolución. Entonces, si no tienen alguna consulta, podemos dejar acá la clase, pero antes voy a ver algunas consultas que hacen los compañeros. Dice, profe, ¿podrías hacer como ejemplo sacar el consumo de un electrodoméstico en un tiempo fijo? Bueno, vimos nosotros que la energía era, ¿qué cosa? Era el producto de la potencia por el tiempo. Entonces, yo tengo que mirar la placa de ese electrodoméstico, que puede ser, por decir, una plancha. Esa plancha, yo tengo que saber su potencia nominal. ¿Cuánto es la potencia? Las planchas gigantes son de 50 a 400 vatios. Y si yo plancho por una hora, y digamos que tiene un 400 vatios, entonces 400 por 1 son 400 vatios hora de consumo. 400 dividido 1000 para pasar a kilowatt sería 0,4 kilowatt hora. Eso tengo que multiplicar por el precio. Pongámosle los 400. Entonces 400 van a ir por esa cantidad de kilowatt hora, me da el monto aproximado de lo que yo tengo que pagar. Eso sería una forma analítica de resolver. Otro es colocando un aparato portátil en el enchufe antes de la plancha, se pone de un pequeño medidor y te mide el consumo. Pero eso lo tenés que comprar y tener, pero estimativamente, ¿cómo yo hago para medir rápidamente? Es tener la potencia del equipo y cuántas horas consumo. Por ejemplo, las heladeras o los aires es más complicado porque tienen los termostatos que no es que funciona todo el tiempo. La heladera sí tiene un termostato y a una cierta temperatura de frío, él corta el motor, entonces ahí no hay consumo de energía eléctrica. Entonces es difícil de hacer un estimativo del consumo, no así como la plancha que tiene un consumo continuo. Eso un poco para responderle a Rafael. Andrés Daniel dice, profe, ¿es cierto que si tenés una fuga a tierra aumenta el consumo? Sí, porque una corriente que está circulando y eso el medidor lo siente, lo ve como una carga. Así es, por eso que es importante que las instalaciones estén bien instaladas, la puesta a tierra para evitar, porque la tierra es más por seguridad, y por supuesto si hay una fuga, eso el medidor lo consume. Más todavía hoy día que tenemos los medidores electrónicos. Los medidores electrónicos son muy sensibles a pequeñas cargas. Anteriormente los magnéticos que teníamos no eran tan sensibles, entonces yo enchufo mi celular y eso que tiene a disco, que hasta ahora un disco que gira, eso cuando se consume energía, ese gira, entonces ahí tiene un contador que cuenta la energía, pero como no es tan sensible, entonces no ve esa carga que es el celular, pero sin embargo los electrónicos sí son sensibles, entonces cualquier pequeña carga, el stand-by de tu televisor, del decodificador, de cualquier aparato que tiene un stand-by ahí, eso lo lee
y lo va sumando. Sí, este material está subido ya, Nara, está subido ya en tanto los dos materiales, el de resolución, así como el ejercicio propuesto. Ya están en el aula. Profe, los ejercicios propuestos hay que subir al clase. Sí, hay que subirlo una vez resuelto. Una vez resuelto. No pongo una fecha límite, pero es importante que lo vayan alzando porque ahora seguimos la unidad 2, que también vamos a ir alzando ejercicio. Entonces, para que no se le acumule, es importante que lo vayan resolviendo. Kilowatt hora R, no, kilowatt hora, sin la barra. Y la es H minúscula, no es H mayúscula. La K es minúscula, de kilo. Watt, minúscula. Y la H es minúscula. Es minúscula. Para no confundir con Kelvin. Kelvin es una unidad de medida de temperatura. Entonces, por la convención que hicieron la K como kilo y no confundir con otra unidad de medida. Entonces, la K es minúscula, W es mayúscula y la H de altura, de hora, perdón, es minúscula también. Ok. Cristian, de que eso, por lo menos ahora no está fijado el plazo, pero los siguientes trabajos sí vamos a un plazo, pero esta ustedes pueden alzar cuando tienen terminado. Bueno, si no hay otras consultas, bueno, dejamos acá la clase y espero me envíen el ejercicio resuelto. Como les repito, que tiene que ser individual. Ok, voy a dejar de grabar para terminar con la clase. Ok.